Bueno, muy buenos días. Mi grupo está compuesto por Aníbal Sisa, Lola Alvarado, Carla Alexandra Celis y quien les habla, Juliane Celis. Vamos a hablar de los trastornos metabólicos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Nos referimos principalmente a que hay una afección que interrumpe el metabolismo, es decir, la descomposición de ya sea lípidos, carbohidratos o proteínas. ¿A qué se debe este trastorno? Eventualmente va a haber unas reacciones químicas anormales, pero se debe a que hay una falta enzimática, por eso es que se produce. Más que un trastorno metabólico, se debe ver también como un trastorno genético. ¿Por qué? Porque para que se produzca tiene que haber una procedencia, ya que los humanos poseemos prácticamente de 10 a 15 mutaciones genéticas. La mayoría somos portadores, es decir, nos encontramos saludables, no lo presentamos debido a que tiene que haber un entrelazado entre las mutaciones, ya sea de papá y que venga de mamá también, para que así llegue directamente a lo que es el hijo. De este modo, tiene que producirse una mutación autosómica recesiva. Otro punto a tener en cuenta debido a estas reacciones anormales o a este metabolismo interrumpido es que se pueden acumular muchas de estas sustancias o puede haber mucha falta de ellas en el cuerpo, lo cual conlleva a que el cuerpo no mantenga un estado saludable. Buenos días, mi nombre es Alexandra Celis y hoy les voy a hablar sobre algunas de las enfermedades que se producen por el consumo de carbohidratos. Entre ellas podemos encontrar la enfermedad de almacenamiento de glucógeno tipo 5 o déficit de miofosforilasa. ¿Qué es esta enfermedad? Bueno, el déficit de miofosforilasa es una enfermedad de almacenamiento del glucógeno tipo 5 que es el G5D5. Es un trastorno genético que impide que el cuerpo descomponga glucógeno. Eh, Esto se debe a que presenta un fallo en el cromosoma 11q13. La prevalencia de esta enfermedad es desconocida y la aparición se produce durante la niñez. Algunos de los signos son algunos de los signos que presentan los pacientes es un síndrome de intolerancia al ejercicio muscular con mialgia, es decir, con dolores de cabeza. También presenta calambres, fatiga y debilidad muscular. Algunos de los síntomas que se presentan en esta enfermedad son fatiga, dolor muscular, calambres, malestar general y presentan un orín de color rojo o marrón. Las causas más conocidas para esta enfermedad son debido a que esta enfermedad es un error innato del metabolismo del cuerpo humano, debido a, como ya lo había mencionado antes, a un gen que presenta una alteración y que esta alteración la presenta en el cromosoma 11q13. Algunos de los efectos son síndrome de intolerancia al ejercicio y, como ya lo había nombrado, calambres y fatiga. Seguimos con el pronóstico. El pronóstico se puede dar desde la infancia cuando el paciente presenta intolerancia al ejercicio sin importar si tiene o no debilidad muscular. También se puede entender o presentar un precedente de esta enfermedad si después de que el paciente come o bebe hidratos de carbono presenta una mejoría a la hora de tener un rendimiento físico. ¿Y cuáles pueden ser estos hidratos de carbono? Como por ejemplo el arroz, la pasta o las bebidas energéticas. También tenemos que tener en cuenta que el pronóstico de estos pacientes es muy favorable. Eso si evitamos una rhabdomiolosis masiva. Sin embargo, si presenta una mioglobulina, el paciente puede presentar fallas renales que pueden causar la muerte. Ahora, para estos pacientes no hay un tratamiento. Sin embargo, pueden mantener la enfermedad a raya si mantienen un constante ejercitamiento de los músculos para evitar una atrofia muscular.
Bueno, yo les voy a hablar sobre la intolerancia hereditaria a la fructosa, que es una enfermedad causada por la ausencia de una enzima que es la encargada de descomponer la fructosa de los alimentos. Entonces, ¿qué síntomas presentan las personas que padecen esta enfermedad? Uno de los síntomas es el rechazo a la fructosa presente en los alimentos. La acidosis láctica, la citosis con vómitos regulares y el dolor abdominal. Algunos de los síntomas es el sueño excesivo, las convulsiones y la coloración amarilla en la piel y en las escleróticas de los ojos. Esta enfermedad es causada, como ya lo había dicho, por la falta de la enzima aldosa B, que es la que se encarga de descomponer la fructosa. Esta enfermedad puede generar los efectos del rechazo, como ya lo había dicho, el rechazo a los alimentos que contengan fructosa, convulsiones, hipoglucemia y puede también llegar a generar la muerte. Bueno, el diagnóstico de esta enfermedad es un diagnóstico diferencial que incluye la estenosis pilórica y el reflujo gastroesofágico, entre otros. El pronóstico de esta enfermedad es leve o grave, ya que en algunos de los casos puede causar la muerte si no se trata como es debido. El tratamiento para esta enfermedad es la eliminación total de la fructosa y la sacarosa en la dieta que se maneja. Bueno, ahora les voy a hablar sobre uno de los trastornos alimenticios que se pueden causar debido a los lípidos. Entre esos tenemos la hipolipidemia. ¿Qué es la hipolipidemia? Bueno, esta en sí no caracteriza una sola enfermedad, sino un grupo de varias enfermedades que puede indicar la presencia de otro trastorno, como por ejemplo una concentración baja de colesterol puede indicar la hiperactividad de la glándula tiroidea, lo que puede ocasionar hipotiroidismo o anemia. Algunos de los signos que presenta esta enfermedad es que las heces de los pacientes suelen ser grasas. También presentan un retraso del crecimiento y una discapacidad mental. Pero con el tiempo eso y a lo largo de un régimen de tratamiento puede mejorar. Lo malo de esta enfermedad es que es asintomático. Puede que los signos sean muy claros, pero en sí el paciente no va a tener síntomas que le digan a usted esta es la enfermedad que presenta, porque la enfermedad es asintomática. Después tenemos que las causas de esta enfermedad es debido a que son hereditarias. Es decir, se encuentra escrita en los genes del paciente. Puede que salte una generación, es decir, que sea recesiva esta enfermedad, o puede darle también a ser lineal, es decir, que le da tanto al padre como al hijo y así sucesivamente. Hay que tener en cuenta que estas enfermedades las puede tener, no dice un paciente en general, le puede dar a cualquier persona que no mantenga una condición saludable de vida. Bueno, los efectos de la hipolipidemia son niveles bajos de lípidos y el diagnóstico de esta enfermedad se debe a la baja concentración de lípidos, que se debe a anomalías genéticas o poco frecuentes, o también puede llegar a ser por otros trastornos. El pronóstico de esta enfermedad es muy favorable y no tiene un tratamiento. Lo único que se aconseja es tener una dieta balanceada y una buena actividad física. Hola, vamos a hablar de los trastornos metabólicos de lípidos. El trastorno metabólico el cual escogimos se llama hiperlipidemia.
En la hiperlipidemia, lo que podemos encontrar en esta es que aumentan la concentración de lípidos en el plasma sanguíneo. Entonces, en esta vamos a ver lo que son los síntomas y los signos, pero no confundamos síntomas y signos. ¿Por qué? Porque síntomas es aquello que el médico evalúa por medio de un examen y los signos es aquello que el médico puede ver del paciente desde que lo ve sentado en la camilla o desde que entra a la sala de urgencias. Entonces, ya dejando claro la diferencia de estos dos, hablemos de los síntomas. Entonces, cuando hablamos de los síntomas, son los niveles aumentados de colesterol y otros tipos de lípidos. Y una de las primeras manifestaciones de esto son los infartos cardíacos o cerebrales. Cuando hablamos de la parte de signos, resulta que estos son asintomáticos. Los pacientes nosotros no podemos deducir o obtener información de ellos a simple vista de este trastorno. Ahora hablemos de lo que son las causas. ¿Qué causa este trastorno en nosotros? Pues resulta que este trastorno puede ser por medio de la parte de nuestra herencia, genéticamente. Nosotros este trastorno lo podemos obtener por medio de nuestros abuelos, padres, aquellas cosas que heredamos por nuestra familia. Entonces, también está lo que es el aumento de la grasa en nuestra sangre y por supuesto también de lo que es la obesidad. Ahora hablemos de los efectos. Entonces, cuando hablamos de los efectos es que aumenta la grasa en la sangre. Por lo tanto, también uno de los efectos pueden ser los ataques cardíacos. Ahora hablemos de los diagnósticos. Entonces, un diagnóstico para un paciente de este tipo de trastornos, primero se le deben hacer un medio de exámenes sanguíneos sencillos, en el cual se le miden los niveles de colesterol, triglicéridos y los lípidos de proteínas, que son proteínas que se van unidas a las grasas de la sangre. Entonces, principalmente lo que vamos a obtener de estos exámenes y lo que más nos va a importar es el HDL, que es nuestro colesterol bueno, y lo que es el LDL, que es nuestro colesterol malo. Ahora les hablaré de esto. Sigamos a lo que es el tratamiento. Pues resulta que este trastorno no tiene ningún tratamiento. Por lo tanto, debemos de llevar este trastorno por medio de una buena alimentación y de ejercicio, que es lo recomendable para los pacientes de este tipo de trastornos. Ahora, vamos a hablar de los rangos del colesterol. Como les decía, que el LDL es el colesterol malo y el HDL es el colesterol bueno. Entonces, el rango bueno para decir óptimo de este tipo de colesterol es de 100. Pero si ya aumentamos a lo que es mayor de 190, decimos que es un colesterol muy alto, o sea, es un gran riesgo para nuestro paciente. Entonces, acá también les muestra otros tipos de cálculos en los cuales podemos ver que está cerca al óptimo, a lo bueno, en el cual podemos ver cómo nuestro paciente se le está deteriorando o se está acercando a los rangos que son muy altos y pueden estar en peligros, como lo que es de 130 a 159 y de 160 a 189, que este ya vendría siendo alto. Ahora vamos a hablar del HDL. Del HDL manejamos unos rangos que es menor de 40, decimos que es muy bajo. Y si es de mayor de 60, decimos que es muy alto. Por lo tanto, nuestro HDL tiene que estar en esa simetría, que no esté ni tan alto ni tan bajo. Bueno, fue un gusto haber expuesto este tipo de trastornos. Muchas gracias, que estén muy bien.